Hoy tenemos un mensaje especial, obviamente, es el día en donde estamos recordando y celebrando la resurrección del Señor Jesús. El jueves pasado tuvimos nuestro servicio de Viernes Santo, aunque fue el jueves, pero como dijimos en Israel, el día empieza a las 6 de la tarde del día que viene en nuestros días. Por ejemplo, el jueves a las 6 empieza el viernes. Y ya cuando tuvimos nosotros nuestro día aquí, nuestra reunión fue literalmente el viernes. Así estaba realmente el día cuando el Señor tuvo su cena. Fue cuando en la noche del viernes tuvieron la cena para poder estar justamente en el día de Pascua, ¿verdad? Y de una manera coincidencial, el Señor hizo que este día, en este año, porque ustedes saben que el calendario lunar de los judíos a veces va variando y aunque tratan más o menos de que quede el día de la Pascua que coincida con el día que normalmente lo van a celebrar en Israel, ¿verdad? Pues no coincide, lo variamos de alguna manera, pero esta vez sí coincidió con el 14 de Nisan, que es la fecha donde el Señor les dio instrucciones que debía celebrar la Pascua. Eso lo digo como forma, una información para que sepamos también que estamos recordando el día de la resurrección exactamente en el día que es. ¿Le puedes bajar un poquito, Tony? Literal, levemente nada más. Entonces, vimos nosotros todo el proceso y especialmente lo vimos aquí basado en el libro de Juan, de cómo el Señor fue entregado por Judas, y nos concentramos específicamente en el tema de el arresto del Señor y el argumento más bien el interrogatorio que tuvo Pilato con el Señor Jesús, y vimos, ese fue el enfoque que le dimos a este estudio que tuvimos el viernes para estudiar el carácter de Pilato, y también estudiamos el carácter de Judas. Y una cosa que se me quedó a mí grabado cuando estudié eso, ¿verdad?, que también lo traté de comunicar a ustedes, es que Judas estuvo, digamos, en todos los servicios, se cantó todas las canciones, se leyó todos los capítulos, vio todos los milagros, estuvo en todas las señales del Señor, fue enviado de 2 en 2 a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Él estuvo en todas esas cosas, pero nunca fue realmente cristiano, nunca fue un seguidor de Cristo. No es que Judas, no crean ustedes que Judas creyó que era y de repente no fue. Él siempre supo que no fue, pero estaba allí. Y tal vez uno de esos que piensan que por seguir todas las mociones y todas las acciones y todas las cosas y cumplir de alguna manera, hay algunos que se pueden engañar con esos, y esos son los que van a llegar eventualmente. Señor, Señor, que no hicimos muchas cosas, que no estuvimos ahí, que no sanamos enfermos. Señor, que no nos enviaste de 2 en 2, que no estuvimos acá, que no estuvimos allá. En donde dice el Señor ahí, en el capítulo, ¿verdad?, 7 también de Mateo, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Yo les diré en aquel día, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. O sea que no es que tenemos que estar dudando si somos o no somos, porque si yo soy realmente un verdadero seguidor de Cristo, y espero que si hay aquí alguien que no lo es, que hoy decida hacerlo, el Espíritu de Dios, dice la Escritura en Romanos 8, nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, sabemos, porque tenemos una relación con el Señor. No que vivimos una vida perfecta, porque no hay nadie que viva una vida perfecta. Pero sabemos que somos hijos de Dios y que podemos acudir a Él, y estamos en esa lucha espiritual, ¿verdad? Entonces, ahora, y me quiero concentrar aquí en lo que vamos a ver en la resurrección de Cristo, en los primeros 9 versículos del capítulo 20. Vamos a leerlos, por favor. Dice así: en el primer día de la semana, estando aún oscuro, María de Magdala llega temprano al sepulcro y ve la piedra quitada del sepulcro. Corre pues y va a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dice: se llevaron del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo hayan puesto. Entonces salió Pedro con el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y agachándose, vio la envoltura que estaba allí. Sin embargo, no entró. Luego entonces Simón Pedro,
que lo seguía, y entrando dentro del sepulcro vio la envoltura que estaba ahí. Y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con la envoltura, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró aquel otro discípulo, también el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que le era necesario resucitar de entre los muertos. Ahora, como dije yo, el Señor ya fue crucificado, Jesús fue puesto en un sepulcro. José de Arimatea tenía un sepulcro, eran tanto José de Arimatea como Nicodemo, eran miembros del Sanedrín, que eran los principales de los judíos que daban sus votos y que gobernaban de alguna manera el asunto político-religioso del pueblo de Israel, ¿verdad? Eran la autoridad máxima eclesiástica, digamos. Y la Escritura nos dice que ellos no estuvieron de acuerdo en la decisión que se hizo de crucificar al Señor. Eran discípulos del Señor. Y aunque antes tenían temor de los judíos, con ya mucho valor después de que vieron al Señor crucificado, fue José de Arimatea a pedir el cuerpo a Pilato. Pilato se sorprendió de que había muerto tan pronto, pero mandó cerciorar que estuviera muerto, y el que fue a cerciorar fue el que le clavó la lanza, ¿verdad?, al Señor en el costado para cerciorarse que estaba muerto, y le entregaron el cuerpo a José de Arimatea, que tenía un sepulcro que había hecho muy caro, era hacer un sepulcro así. Por eso la Escritura dice que fue sepultado con los ricos, ¿verdad? Aunque vivió entre los pobres, fue sepultado entre los ricos. Pero el detalle es ese sepulcro estaba al lado del lugar, nos dice la Escritura, lo llevaron ahí. Juan nos explica que porque estaba cerca, pero era también en el sepulcro de José de Arimatea. Llega también Nicodemo con ciertas especies, y de alguna manera apresurada, porque era ya en la noche, tanto así que los principales de los judíos mandaron pedir a Pilato que se les quebrara las piernas a los crucificados para que murieran pronto, porque había el gran sábado que venía y era importante bajarlos antes de la cruz, antes de que empezara, digamos, las 6 de la tarde del viernes. Cristo muere a las 3 de la tarde. O sea, esto sucede en esas 3 horas, que tiene que ser bajado de la cruz, pedido a Pilato, cerciorado de que está muerto, le quiebran las pies a los otros, lo bajan rápidamente, lo envuelven rápidamente, lo sepultan antes de que den las 6 de la tarde. Entonces fue una sepultura apresurada, y por eso es que las mujeres estuvieron preparando también ellas mismas especies para propiamente después ir a hacerle la sepultura que correspondía. Entonces, si ustedes viajan a Israel, obviamente que cuando ven la tumba de Jesús les dicen, esta podría ser la tumba de Jesús. Yo estoy 100% seguro que es la tumba de Jesús, porque antes no se sabía dónde el Señor estaba crucificado. Y alguien de repente desde su hotel vio una montaña que se vería como una calavera. Dijo, pues esa debe ser la calavera, Calvary y Gólgota. Eso es lo que significa, calavera. Y arriba de eso, donde pudieron haber crucificado al Señor, al lado está la tumba, que cuando uno va ahora, la ven ahí. Claro que cuando le dan el tour le dicen, esta pudo haber sido la tumba del Señor, y es la que uno ve en las fotos, ¿verdad? Pero de cualquier manera, hay una tumba allí vacía, en donde nadie más la ha utilizado, ¿verdad? Y eso es algo sorprendente, porque ¿por qué está allí de esta manera? De cualquier manera, lo dejo ahí para consideración. Sea como sea o no sea, vamos a estudiar el tema de la tumba vacía. Pero en estos momentos, desde cualquier punto de vista, mis amados, los discípulos estaban completamente destruidos. Uno de ellos, el traidor Judas, se suicidó. Otro, que es el representante no oficial, el portavoz no oficial del grupo, negó al Señor, ¿verdad? Asustado con una jovencita que le vino a decir, tú eras uno de ellos, no, yo no soy. Y al final termine maldiciendo, diciendo, yo no soy, no conozco al tal hombre. Y el Señor le había dicho eso. Bueno, están destruidos, ¿verdad? Estaban escondidos por temor a los judíos, estaban totalmente desesperanzados. Parecía de alguna manera que los principales de los judíos entendían mejor lo que el Señor había dicho que los mismos discípulos, porque ellos le fueron a decir después a Pilato, ese engañador dijo que iba a resucitar al tercer día, por favor te pedimos que asegures de alguna manera que nos permitas poner algo allí, asegurar con unos guardias para que no vengan a robar el cuerpo. Y Pilato les dijo, vayan y hagan como ustedes lo saben hacer, ahí tienen guardias ustedes. O sea, vayan. Pero los discípulos no tenían la esperanza de que el Señor iba a resucitar, aunque Él se los había dicho.
quedaron así. ¿Se acuerdan del detalle de los que van camino a Emaús? Y el Señor se les aparece ahí y les dice, estaban hablando de algo y estaban entristecidos. Y el Señor les dice, ¿por qué están entristecidos? ¿De qué están hablando? Dice, ¿eres tú el único extranjero aquí que no sabes lo que ha acontecido? Jesús de Nazaret, que era profeta, ¿verdad? Todos creíamos que era el que iba a ser el Mesías, ¿verdad? Pero murió. Y hoy es el tercer día. ¿Verdad? Las mujeres dicen que lo vieron por ahí, pero testimonio de mujeres no vale para nada, ¿verdad? En aquella cultura, ¿verdad? En aquella cultura un testimonio de una mujer no era aceptable en una corte, ni tampoco la de un pastor. Pero la del pastor valía un poquito más que la de la mujer. La mujer podía testificar lo que quisiera, no valía nada. O sea, que una mujer llegara a decir, es que yo lo vi, fui testigo de que eso no sirve para nada. Eso lo digo para que lo tengamos en la mente, porque vamos a tener un estudio acerca de esta situación de la tumba vacía. Ahora, y los de Emaús dijeron, pues unas mujeres dijeron eso, pero pues, unas mujeres, ¿verdad? Y el Señor les dijo, tan tardos y ciegos, ¿verdad? Tardos de fe para entender que era necesario que el Mesías padeciere, y empezó a compartir las Escrituras. Voy con esto a que ninguno pensaba eso, ¿verdad? Entonces, a pesar que el Señor en repetidas ocasiones e incluso rumbo a Jerusalén les había anunciado que era necesario padecer, morir y resucitar al tercer día, ellos no entendieron eso. Pensaban que la esperanza que tenían en Jesús, en el Mesías, murió juntamente con el Jesús ahí. Pensamos que era el Mesías, pero murió. Entonces no tenemos, esa esperanza no murió. Tanto los discípulos como el resto de los judíos no tenían el concepto de un Mesías que muriera y que resucitara, ya que entendían que el Mesías debía reinar para siempre, como en realidad la Escritura lo predice. Por ejemplo, aquí mismo en Juan, en el capítulo 12, cuando el Señor está en el versículo, creo que debe ser el 8, porque estoy mal. Siempre me equivoco de mis textos. Sí, esto estaba bien. Es el 11, 12:34. Bueno, le vamos un poquito más arriba. 31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Y yo, cuando sea levantado en lo alto de sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. O sea, cuando él decía, el Hijo del Hombre va a ser levantado, dando a entender de qué muerte iba a morir, no era un enigma para los judíos. Ellos entendían dentro de su concepto perfectamente bien de lo que estaba hablando. Estaba hablando de la cruz. Ellos lo entendían de esa manera. Porque en el versículo 34 dice, le respondió la gente, nosotros aprendimos de la ley que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? O sea, el Mesías debe vivir para siempre. ¿Cómo es que va a morir? Eso no tiene ningún sentido. Eso era lo que entendían. Ellos entendían, interpretaban que el reinado, cuando viniera el Mesías, iba a reinar todo el tiempo. Estaba escuchando un mensaje del pastor Greg hoy en la mañana y dio un ejemplo bien especial. Dice, este celular, por ejemplo, que nosotros tenemos, como este tiene 252 gigas de memoria, por ejemplo. Y tiene pantalla, si nosotros pudiéramos decirle a la gente, tengo aquí un iPhone con 252 gigas de memoria con una pantalla en donde le puedes picar ahí para que te lleve y puedes viajar ante internet, y eso se lo estás hablando a una persona en 1990, no te entiende una palabra de lo que estás diciendo porque no hay internet, porque no entiende lo que es, qué son gigas. ¿Qué es eso? ¿Qué es una pantalla LED? ¿Me entiendes? No entienden esas cosas. Tienes que ponerte en esta era para entender. Nosotros, para poder entender lo que estamos viendo, tratemos de ponernos en la época. Así que cuando el Señor está hablando de que el Hijo del Hombre va a ser levantado, va a ser así. Y eso tenemos que verlo en todo lo que vamos a ver aquí, porque es importante. Ahora, aun cuando ven que la tumba está vacía, así como llegó María Magdalena, no crean que llegó y vio la tumba vacía y dijo, resucitó el Mesías.
Esa no fue la reacción de ella, ¿verdad? Si quieren ver, en el versículo 11 dice, pero María se había quedado afuera frente al sepulcro y llorando. Mientras lloraba, se agachó a mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles de blanco sentados, uno a la cabecera de los pies donde había yacido y el otro a los pies, donde estaba el cuerpo de Jesús. Y ellos le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Le dice, porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. No dice porque el Señor resucitó y lo quiero ver y no lo puedo ver, porque se lo llevaron y no sé dónde lo han puesto. Y luego dice, dicho esto, se da la vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dice, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré. Y de ahí el Señor después se revela a ella. O sea, ella no tenía esa idea. Incluso los discípulos, cuando llegan a ver allí, no dicen el Señor resucitó, sino simplemente dicen, se llevaron el cuerpo del Señor, se lo robaron. O sea, qué terrible, qué abuso. No solamente lo torturan de una manera terrible, abusan de él, lo crucifican en la forma más terrible y cruel que había en el tiempo, sino ahora profanan el sepulcro y se llevan el cuerpo. Qué terrible ha de haber dicho María Magdalena. Dime dónde lo pusiste, por favor, no hagan esa situación. Ahora, esta es la situación que había entre los discípulos. Estaban asustados, estaban desesperanzados, no tenían ninguna idea de que Jesucristo había resucitado, no entendían eso, atemorizados completamente. Habían huido. Pero tan solo en 49 días después, este mismo grupo de individuos que estaban temerosos y escondidos, están de nuevo afuera en las calles de Jerusalén. ¿Y qué están haciendo? No están ocupados en sus trabajos, no es que se fue Mateo otra vez a cobrar impuestos y Pedro a pescar y los hijos de Zebedeo a hacer otra vez su movimiento que tenían. No, sino proclamando que ellos son testigos de que Jesús, que al que habían crucificado y dado muerte, Dios lo levantó de los muertos y lo ha hecho Señor y Cristo, el Mesías. Wow. La pregunta es obvia. Ahora, ¿qué es, para cualquier persona pensante, verdad? ¿Qué es lo que transformó a estos hombres del temor a la fe? ¿Qué es lo que cambió la catástrofe del viernes en la tarde a la victoria del domingo en la mañana, en la madrugada? ¿Qué es lo que transformó a estos hombres? Ahora, este estudio que estoy dando aquí, mis amados, no es un estudio como nosotros lo hacemos sistemático a través de versículos, no lo vamos a hacer así, tampoco es un tópico, es una apología lo que quiero hacer ahora. Es una defensa de la fe, es una defensa de la resurrección de Jesucristo para cualquier persona pensante. El propósito de esta apología, como dije, es que apología significa presentar defensa, es primero para la persona, para el agnóstico que no cree, para que produzca en él una crisis en la manera que piensa acerca del mundo y de alguna forma lo guíe a tener fe en Jesucristo, ¿verdad? Ya que esto es de suprema importancia. Y para aquellos de nosotros que creemos, que sea una fuente de ánimo, de manera que podamos, como dice Pedro, nos dice en su carta, presentar razón de nuestra fe. Más allá de simplemente responder, oye, ¿por qué tú eres cristiano? Es que tengo a Cristo en mi corazón y lo siento. Sí, bueno, aquel tiene otra cosa en su corazón y eso no convence a nadie, ¿verdad? Tenemos que presentar algo un poquito, algo más sustancioso. Ahora, les digo una situación. Convencer lógicamente o científicamente o argumentalmente a una persona para que venga a la fe de Jesucristo no es suficiente. Dios tiene que estarlo llamando. Es un asunto sobrenatural que Dios hace en la persona, porque a veces no se necesitan muchos argumentos, ¿verdad?, para que la persona venga a la fe con Jesucristo. Vamos a ver aquí que aunque a una persona se le presente argumentos bastante fuertes, sustanciales, si no quiere creer, no va a creer, ¿verdad? Y hay personas que con poquita situación ya su corazón está abierto y por eso tenemos que, cuando presentamos esta verdad a aquellos que no la conocen, orar primero para que el Señor les abra sus ojos espirituales y puedan conocer, ¿verdad? Ahora, la experiencia de tener a Cristo en nosotros, como los que somos creyentes, es el fruto del trabajo que Él hace en nosotros y está fundada en la historicidad del registro
de los evangelios, del registro fiel de los evangelios. O sea, sí podemos decir, es que yo tengo, lo siento en mi corazón y tengo una vida. Sí, pero esa es una experiencia que tenemos por el trabajo que Dios está haciendo a nosotros, porque hemos creído en la palabra de Dios, que, como dije yo, es confiable completamente. Es un registro fidedigno, ¿verdad? Y lo voy a repetir esto más adelante. El cristianismo nos invita a que hagamos una examinación crítica de la realidad y de la verdad de los eventos dichos aquí. Examinemos honestamente la evidencia que nos es presentada en los evangelios para así concluir que la única explicación razonable es que la transformación de los discípulos solo puede explicarse por la resurrección de Jesucristo. Alguien trató de destruir la fe cristiana. Dijeron, si podemos demostrar dos cosas, que son los dos pilares en donde descansa la fe cristiana: la resurrección de Cristo y la conversión de Saulo de Tarso a Pablo. Y los dos se fueron ahí, dos ateos se fueron ahí a tratar de investigar y se volvieron a juntar y dijo uno, ¿sabes qué? Descubrí que Cristo sí resucitó, honestamente haciendo la investigación. Y el otro dijo, yo también descubrí que ese fariseo fanático, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, se convirtió en el apóstol de los gentiles también. Para lo que estoy diciendo con esto es hacer una examinación real como debe de ser. Ahora, la resurrección de Cristo permite que Jesús sea proclamado como el Mesías. Después de todo, ya que la Escritura dice que el Mesías permanece para siempre. Pero si ya no está, entonces no es Él. Eso es lo que los discípulos pueden pensar y la gente. Si Él ya se murió, no está. Pero si Él resucitó, o si regresó, tal vez entonces sí es Él, ¿verdad? Examinándolo desde ese punto de vista. La resurrección de Cristo, mis amados, demuestra la victoria sobre la humillación de la cruz y la destrucción del pecado y los poderes de las tinieblas, como nos dice en Colosenses 2:15, que Él exhibió públicamente y los presentó públicamente como los victoriosos emperadores romanos o lo que fueran dentro del ejército romano, que llegaban y ganaban una victoria y traían todo el botín y traían a todos los prisioneros y los exhibían públicamente, que iban encadenados. Dice, el Señor así públicamente exhibió a todas las potestades de las tinieblas en la cruz. Y dice, haciendo posible predicar al Señor el perdón de los pecados, como nos dice en Lucas 24, 46, 48, en su nombre, ¿verdad? Y el Mesías resucitado que vive para interceder por nosotros, como nos dice Romanos 8:34. Ahora, evidencias de la resurrección de Cristo, mis amados. Primero, una evidencia es el origen de la fe de los discípulos. No estoy diciendo la fe de los discípulos, no estoy diciendo el origen de la fe de los discípulos. ¿De dónde se originó esto? Sin la reacción de Cristo, los discípulos solo se habían reunido, solamente pudieran haberse reunido a recordar buenos tiempos, las buenas cosas que nos dijo, los buenos lugares donde nos llevó, las señales y prodigios que lo vimos hacer, pero hasta ahí nada más, ¿verdad? ¿Qué hizo cambiar a los discípulos del temor de identificarse con Jesús? Porque no querían identificarse. Yo no conozco al tal hombre, no sé quién es. ¿Qué hizo cambiar a los discípulos del temor de identificarse con Jesús a la fe y el denuedo de predicarlo como Mesías? ¿Cuál fue ese factor X que hizo que este cambio se produjera en ellos? ¿Verdad? Y eso, ¿qué hizo cambiar a ellos? Tan solo 49 días, 7 semanas después de que muere el Señor, y ellos están allí, ¿verdad? Ocultos. A los 49 días están afuera en la calle predicando con todo valor, aunque son amenazados de muerte y de todo lo que sea. Siguen. ¿Qué es lo que les hizo cambiar de esta manera, verdad? Otro factor a considerar es las apariciones post-mortem del Señor después de su muerte. Las apariciones que tuvo, ¿verdad? Es otro factor, ya que la evidencia demuestra que los discípulos declaran haber sido testigos de haber visto al Señor resucitado. La explicación que algunos dan de que ellos vieron al Señor resucitado es que tuvieron alucinaciones o imaginaciones subjetivas, porque estaban llenos de fe. ¿Llenos de fe? ¿Llenos de fe estaban? No, pensaban que todo se había terminado, que estaban escondidos y temerosos de ser identificados.
y de poder sufrir el mismo castigo que el Señor sufrió. Ellos no estaban llenos de fe. Los judíos creían en la resurrección, pero creían la resurrección al fin del mundo y una resurrección universal y no individual. En Juan 11:24, cuando el Señor le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida, porque le está hablando de su hermano que va a resucitar. Sí, Señor, dice, Él va a resucitar. Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Él no pensaba, ningún judío pensaba eso. Es más, las escrituras que están en la Biblia acerca del Mesías sufriente, ellas las espiritualizaban. Porque el Mesías tenía que venir a reinar. Pero entonces, ¿cómo dice que hay que va a sufrir? ¿Qué hacemos con Isaías 53? ¿Qué hacemos con el Salmo 22? Es una manera espiritual en donde el Mesías muere porque está triste o por alguna cosa así, pero no físicamente. ¿Cómo va a morir y cómo va a reinar para siempre? Es imposible. El mismo Juan el Bautista tenía esa teología, esa interpretación. De manera que aunque él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es al que yo les dije. Es más, el que me dijo y me envió a predicar, me dijo, sobre quien tú vieras bajar el Espíritu Santo en forma de paloma, este es. Y luego manda a preguntar cuando está en la cárcel, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Porque, ¿qué pasa? O sea, no está pasando nada. Esa era la interpretación que había. Además, si hubiera sido posible que los discípulos hubieran alucinado o imaginado que Jesús resucitó, no se hubieran imaginado que iba a resucitar corporalmente, sino que hubiera resucitado de alguna manera, sido traspuesto como Enoc fue traspuesto de la tierra al cielo. El Mesías seguramente fue traspuesto al cielo, pero no físicamente. Aun cuando lo vieron ya físico, que les dice, pasa a vosotros, este es un fantasma. No dijeron, ¡ay, resucitó el Señor! Dice, como el Señor les dice, miren, tóquenme, y lo tocan. Y dice la Escritura, y ni aún así estaban convencidos. Le dice, ¿tienen algo que comer? ¿Sí? Hay un pez asado aquí, y se lo comió delante de él. Dice, un espíritu, un fantasma no come pescado. ¿Ok? Es alérgico el pescado, ¿no? Entonces, evidencia histórica de la resurrección de Cristo. Al hacer una investigación histórica, mis amados, acerca de la resurrección de Cristo, debemos usar la misma disciplina que se usa en cualquier otra investigación. El mismo método de razonamiento inductivo que se hace en el área de las matemáticas, de la antropología, para determinar la naturaleza de la historia, ese mismo razonamiento debe aplicarse a los hechos que encontramos aquí. Muchos tropiezan en su investigación acerca de las realidades históricas de la Biblia, porque muchos cristianos desafortunadamente presentan una defensa muy débil, ¿verdad?, de su fe sin apropiados fundamentos. Hay un libro tremendo que yo recomiendo leer a los que les gusta demostrar que el universo fue creado por un ser inteligente. El Michael Behe, que fue el originador del diseño intelectual, tiene un libro que se llama, en inglés se llama The Black Box of Darwinism, la caja negra del darwinismo. Y en este libro él demuestra que hay un creador, pero en ese libro él dice, yo no soy cristiano porque los cristianos no saben defender de una manera contundente su fe. No sé si ya es cristiano o no, pero por lo menos cuando escribió ese libro, que ya hace como 20 años que lo escribió o más, eso es lo que él decía, ¿verdad? Entonces, por esta causa muchos dicen, para poder ser cristiano, y eso es lo que dicen muchos de los que ustedes dicen que ¿tú crees en Dios o crees en la ciencia? ¿Crees en la religión o crees en la ciencia? Como si fuesen opuestos. Y muchos dicen, mira, si yo para ser cristiano, ¿verdad? Tan solo para considerar el cristianismo, uno tiene que apagar el cerebro, hacerse una lobotomía frontal, ¿verdad? Y poner el cerebro allí en la banca y entonces decir, ahora sí puedo ser cristiano porque entonces ya no tengo que pensar. Porque para hacer una investigación seria y científica, tengo que sacar deducciones de la mejor explicación, y ya que esa es la disciplina que se debe tomar para cualquier examinación seria. Pues mis amados, el cristianismo pide que se haga esa examinación seria acerca de las verdades bíblicas. La misma disciplina, exactamente la misma disciplina. Exactamente lo que se debe hacer con la evidencia que tenemos aquí. Tenemos que considerar y escribir todas las opciones, examinarlas cuidadosamente, comparar y seleccionar las mejores explicaciones para poder explicar por qué la evidencia es como es y no de otra manera. Es lo que se debe de hacer.
Y como dije, el cristianismo está preparado para someterse a la más rigurosa investigación. Nos invita a hacerlo. Ahora, la razón por la que muchos creen que no creen hoy, no es porque se tomaron el tiempo de hacer la investigación y encontraron que estaba falso, sino porque nunca hicieron la investigación seria. Y dicen, déjame regresar a mí, aquí yo soy matemático, déjame regresar aquí a mi bioquímica y ahí es donde voy a hacer mis experimentos porque acá no. No, utiliza esas mismas cosas, donde haces tus experimentos y donde estás haciendo tus investigaciones, utiliza la misma dinámica, la misma disciplina para encontrar las verdades bíblicas. Y te vas a encontrar con que vas a encontrar lo que la Biblia te dice es real. Hay muchas evidencias. Muchos ven el tema, por ejemplo, ahora de la Pascua, ¿verdad? Como una celebración para niños con conejitos y huevitos de chocolate, ¿verdad? Sin considerar la realidad de la tumba vacía, que es de suprema importancia y que es el evento más trascendental en la historia. Nuestro destino depende de ello. Y nos ayuda el resultado de esto a encontrar, a vivir, a encarar y vivir apropiadamente nuestra vida presente y encarar la muerte. Ahora, para extraer la verdad, voy a poner dos ejemplos. El científico, por ejemplo, primero formula su teoría después de haber deducido la mejor explicación y luego la somete a prueba con varios experimentos para así comprobar su veracidad. El historiador hace la misma situación. Construye la historia en base a todo lo que observa y luego toma esa construcción que ha hecho para ver cómo elucida o aclara o explica la evidencia para formar qué es lo que aconteció. Eso es exactamente lo que hay que hacer con los que tenemos aquí en la Biblia. El origen de la fe de los discípulos, vamos a ver eso, ya lo vimos, vamos a ver el origen está en la resurrección de Cristo, vamos a ver las verdades aquí. Las apariciones post-mortem, después de la muerte del Señor que estuvo con los discípulos, ¿verdad? Primera de Corintios 15, del 3 al 8, Pablo dando testimonio de las veces que se apareció, y Pablo escribe este documento contemporáneamente, o sea, pudieron haberlo contradicho, decir, pero eso no es cierto, ¿verdad? Eso es pura mentira. Dice, porque primeramente os enseñé lo que también recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, que es Pedro, y después por los 12. Después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven y algunos duermen. Después fue visto por Jacobo, después fue visto por todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció también a mí. O sea, testigos había más de 500 dice ahí. O sea, había testigos que estaban diciendo, nosotros lo vimos. No fue una alucinación, ¿verdad? La tumba vacía. La evidencia que soporta la realidad de la tumba vacía es enorme, más de lo que podemos cubrir ahora, ¿verdad? La veracidad de la historicidad del proceso del entierro es totalmente creíble. Fíjense lo que estoy diciendo. La veracidad de la historicidad, como nosotros conocemos las costumbres de los judíos, si nos ponemos en el marco allí, y como lo describe la Biblia, es totalmente creíble, ¿verdad? La pregunta para el agnóstico ¿es este material totalmente creíble o me da la impresión que se juntó un grupo de fanáticos a inventar la historia? Vamos a descubrir que, ¿se imaginan ustedes para inventar la historia? Están ahí, oye, vamos a inventar la historia de Jesucristo. ¿Y para qué la van a inventar? Y salir a la calle a predicar algo que les va a costar la vida por una mentira que ya saben que es. Y van a decir, bueno, vamos a poner que llegó María Magdalena a la tumba. Y no pongas a María Magdalena. ¿Cómo vas a poner a María Magdalena? Bueno, entonces María, la esposa de Cloé. No pongas a María, no pongas una mujer, pon a un hombre. No, nadie va a creer que una mujer fue allí a ver la tumba vacía. El testimonio de una mujer no vale nada. O sea, no pongas eso. Pon algo. Si vamos a hacer un cuento, vamos a hacerlo bien hecho, ¿verdad? Vamos a descubrir que la Biblia no solo se puede analizar rigurosamente, pero también descubriremos que la Biblia nos analiza a nosotros y que es el manual del Creador de nosotros que nos explica nuestra propia existencia. Ahora, si había un cuerpo en la tumba, mis amados, hubiera sido imposible que la historia de la resurrección sobreviviera 5 minutos si se pudiera visitar la tumba
y ver los restos de Jesús. Si los discípulos están diciendo, el Señor resucitó, estuvieran los fariseos y principales de los sacerdotes hubieran dicho, señores, estamos dando un tour de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde, ahí en donde está la tumba de Jesucristo, miren, ahí está el sepulcro, ahí están los restos, ahí está el Mesías, ahí está el Cristo, ahí está Jesús de Nazaret. La tumba estaba vacía. También el registro, como dice aquí, el registro de los primeros testigos en la tumba fueron, como dije, mujeres. Y las mujeres no podían tener validez en un juicio. Si se hubiera inventado, ¿verdad? Como muchos de la gente dicen, no es que sea una fuerte... ¿Se imaginan estar escribiendo ahí? Todos los varones, futuros líderes de la iglesia, estaban escondidos y asustados en un cuarto, temblando. Mientras las valientes y grandes mujeres fueron ahí al sepulcro y vieron ahí al Señor Jesucristo y dijeron, el Señor ha resucitado. ¿Y escribirían a alguien así? ¿Si lo va a inventar? Obviamente no, ¿verdad? El más antiguo argumento judío, mis hermanos, presupone la tumba vacía, ya que decía que la tumba estaba vacía porque sus discípulos se robaron el cuerpo. Ahí en Mateo encontramos el registro, en donde los soldados, después de que vieron que llegó el ángel a mover la piedra, y dice la Escritura que se quedaron como muertos, se quedaron paralizados. Y después de que ya removió la piedra el ángel, se levantaron y fueron con algunos de ellos, dice que algunos se escondieron, los demás, algunos de ellos fueron con los principales de los judíos y le dijeron lo que pasó. Y ellos, en vez de decir, wow, resucitó el Mesías, dijeron, no, ¿saben qué? Digan, dice, les dieron mucho dinero y le dijeron, digan que sus discípulos llegaron y robaron el cuerpo. Y nosotros, si algo sucede, vamos a hablar con el procurador. Esto quiere decir que los guardias que estaban allí puestos para guardar la tumba, si ellos se dormían y mientras dormían llegaban los discípulos a remover la piedra, era una piedra muy pesada, que la tenían que remover con mucho cuidadito para que no se vayan a despertar ninguno de ellos, ¿verdad? O algunos de los discípulos haciéndoles así a los soldaditos para que no se vayan a despertar, ¿verdad? Mientras los otros removían la piedra y luego sacar el cuerpo de Cristo así. ¿Y luego dónde lo ponen? ¿Qué hacen con el cuerpo? Deshacerse de un cuerpo es complicado. Digan que se lo robaron mientras dormían. Bueno, si eso pasaba con los soldados, ellos deberían de sufrir el mismo castigo. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue, nos dice el libro de los Hechos, cuando Pedro fue puesto por Herodes en la cárcel para sacarlo, pero lo guardó porque tenían fiestas en ese tiempo, entonces dice, después de las fiestas lo iba a sacar, pues para ejecutarlo, porque ya había ejecutado a Jacobo, y les gustó a los judíos y él quería quedar bien con ellos y tomó a Pedro. Y el ángel viene y abre las puertas y lo saca. Y Pedro se va. Cuando ya por fin vienen a buscar a Pedro, se dan cuenta que no está allí y estaban bien asegurados. Entonces interroga a Herodes, nos dice ahí en el libro de los Hechos, a los soldados y después de interrogarlos dice, los mandó ejecutar. Con la misma ejecución, esa era la costumbre que procuraba darle a Pedro. Entonces, esa era la ley ahí. Entonces, ese argumento judío es fuertísimo, mis amados, fuertísimo. Es un argumento principal ahí. Algunos dicen, bueno, los romanos pudieron haber dicho que robado el cuerpo. ¿Los romanos para qué quieren el cuerpo de Cristo? De alguien que están proclamando rey. Y pues los religiosos definitivamente lo querían en la tumba, ¿verdad? Hubiera sido más fácil decir, está allí su cuerpo en la tumba, que decir que los discípulos se lo robaron. O sea, el hecho es que la tumba estaba vacía. Y ese argumento histórico, porque dice, es lo que se cree hasta hoy, es pesadísimo para la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué se van a robar el cuerpo de Cristo unos hombres que están temerosos de que los identifiquen con Jesucristo para después predicar que resucitó y entregar sus vidas por una mentira? Hay personas que entregan su vida por una mentira creyendo que es verdad. Pero nadie entrega su vida por una mentira sabiendo que es mentira. Eso ya es absurdo, ¿verdad? Así que el hecho que la tumba no es venerada hoy en día como santuario o capilla es evidencia que no hay
restos de difunto ahí, ya que para que pudiese ser reverenciada como una capilla o como un santuario, tiene que haber huesos humanos allí, ¿verdad? Como para poder venerarla así. Es muy difícil refutar la veracidad de la tumba vacía en el terreno histórico. Aquellos que lo hacen por otras razones. Como dije, uno le puede presentar a una persona el Evangelio y saber que no tiene ya argumento para decir, bueno, es que no es así, pero va a decir, no, yo así no creo. Es más, muchos de los científicos, como Huxley, él mismo dijo, yo admito que mi oposición a las verdades que yo veo, que se me presentan de la veracidad y autenticidad de las verdades bíblicas aquí, las refuto porque no quiero que me cambien la forma que yo vivo. No quiero que me critiquen mi vida moral. Por lo menos fue honesto, ¿verdad? Ahora, como dije, que los apóstoles robaron el cuerpo. Ese es un argumento principal. No puede ser, como les digo, los apóstoles para qué lo quieren y están temerosos, ¿verdad? Que las mujeres fueron a la tumba equivocada. La Escritura nos dice que ellas siguieron. Los hombres estaban escondidos, las mujeres siguieron para ver dónde estaba la tumba y dice que se quedaron ahí viendo, se aseguraron dónde estaba la tumba. O que Jesús no estaba completamente muerto. ¿Han escuchado ese? Que de repente que no estaba totalmente muerto y ahí en la tumba con el frío de alguna manera se reanimó, ¿verdad? Se levantó, se tomó un plato de cereal y salió otra vez a las calles de Jerusalén, ¿verdad? Imagínense ustedes, Pilato manda asegurarse a un soldado que esté muerto Jesús. Un soldado no sabe, de esos que se dedican a ejecutar gente, no sabe si la persona está viva o muerta. Y el clavarle la lanza, ¿qué fue? ¿Un acto de masoquismo o qué fue eso? ¿Verdad? Nada más para picarlo un ratito ahí, pero realmente no está muerto, nada más un ratito, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? ¿Verdad? No. La verdadera razón por la que muchos no creen, porque le dije yo, es porque no quieren creer. La pregunta es, ya vamos a terminar, mis amados, ¿es esto realmente importante? Sin una resurrección literal, mis amados, o corporal de Jesucristo, nos dice Pablo en todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, la fe cristiana está muerta. Si Cristo no resucitó, estamos todavía en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó y solamente vivimos como vivimos cristianos para vivir bien en esta vida, dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración de todos los seres humanos. Si nada más ponemos la otra mejilla y amamos al enemigo porque queremos portarnos bien y hacer menos espuma, menos olas en las aguas, somos los más dignos de conmiseración. Y todavía estamos en nuestros pecados. La resurrección de Cristo es el pilar principal, mis amados, de la fe cristiana. Porque en Cristo nosotros, como vamos a ver, lo vamos a leer un momento en Efesios capítulo 2, lo vamos a leer literalmente, pero somos resucitados con Cristo Jesús, juntamente con Él. Así como hemos muerto, nos dicen Romanos, con Cristo somos resucitados con Él, a una nueva vida. Ahora, si Él en verdad resucitó, es la realidad más importante porque el que lo recibe tiene perdón de vida eterna, pero si no, tendrá que cosechar el fruto de toda su ignorancia y de su necedad. Es importante porque responde a la pregunta de nuestro presente y de nuestro futuro y de nuestro futuro eterno. La gente dice, ¿por qué estoy aquí? ¿A qué vine? ¿A dónde voy? Estaba yo leyendo parte de la biografía de Darwin por una cosa que leí, que me llegó en internet, en donde alguien dijo que Darwin había dicho que él creía en un diseño intelectual, no necesariamente sabía, de un diseño inteligente, o sea, que el universo no se formó a sí mismo, ni viene de la nada, así nada más, ¡pum!, ¿verdad? Como decía Stephen Hawking, ¿verdad? Que nada más el universo de repente, ¡pum!, de la nada se creó, y es imposible eso, es anticientífico completamente. Pero Darwin decía eso, entonces me puse a ver un poquito de su biografía y ya se me olvidó porque dije que estaba viendo la biografía de Darwin. Pero el detalle es ese, bueno, quedó ahí, era por otra cosa, pero
Ay, mi mente trabaja medio raro. Sin un Cristo resucitado, como dije, mis amados, no tiene propósito, la vida no tiene propósito y no tiene razón de ser. Si creemos que somos producto de la casualidad, tenemos lo que tenemos. Cuando vemos a gente que está disparándole de un edificio a un público ahí que están en un concierto, o muchachos que van a la escuela y le piden, ¿por qué? Porque somos un producto. No, la vida no sirve para nada. Sin un Cristo resucitado, si Cristo no, si no es lo que nos dice la Biblia y la vida no tiene propósito, no hay bien, no hay mal, no hay crimen, no hay misericordia, no hay bondad. No existen esas cosas, son alucinaciones químicas en mi mente, que al fin de cuentas es toda una masa de átomos ahí, de alguna manera caprichosamente aglomerados. Si no hay eso. Pero si lo hay, para aquellos que no conocen a Cristo, esta es una realidad maravillosa. Para aquellos que han conocido de Cristo y no se han acercado a Él, es una realidad maravillosa. Si no, la vida no tiene propósito y por eso vemos tanta crimen. Hoy esto se está predicando. La verdad es relativa, se dice. Lo que tú crees que es verdad para ti. Lo que tú crees que es verdad para ti. Yo tengo mi verdad, tú tienes la tuya. Vivamos todos muy felices. No estamos felices. Porque a uno no le gusta la verdad de aquel. Hay una sola verdad. Por eso Cristo le dijo a Pilato, yo para eso he nacido. Cuando le dijo, eres tú rey, para eso he nacido, para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. Y claro, Pilato le respondió como era la filosofía que se creía y que se cree hoy, y qué es la verdad, ¿verdad? No le preguntó, como lo vimos el viernes pasado, no le preguntó para saber la respuesta, porque le pregunta, ¿qué es la verdad? Inmediatamente se sale afuera a decirles a los judíos, no encuentro ningún delito en este hombre. Lo que dijo, ¿qué es la verdad? Guarda el pensamiento, espérate tantito, tengo que decirle algo a los judíos. Ahorita regreso mientras preparas tu respuesta. No quería saber eso. Para el creyente, mis amados, la resurrección de Cristo es la fuente de una esperanza viva. Y quiero terminar nada más leyendo estos versículos en Efesios, tremenda carta de Efesios, como ya la estudiamos, hermosísima. En Efesios, en el capítulo 2, nos dice en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvos. Y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos. Mis amados, Cristo murió por nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados, para que nosotros nos identifiquemos en su muerte. Esto quiere decir, yo ya no vivo para el mundo, estoy crucificado con Cristo Jesús, pero resucitó. Y en su resurrección nosotros tenemos una vida nueva. Es muy triste que algunas personas llegan a Cristo, llegan compungidos en su corazón por el pecado y piden perdón, pero nunca se atreven o son capaces o quieren o dar el segundo paso de empezar a vivir la vida resucitada. Entonces no tienen el gozo del Espíritu porque ven el cristianismo como una serie de prohibiciones. Oye, si el pecado es divertido y Cristo me lo prohíbe, Señor, perdóname porque estuve pecando, me siento mal por lo que hice, pero no me levanto a vivir una vida resucitada. Soy, como dice Pablo, los más dignos de conmiseración, ¿verdad? Porque no hemos llegado a dar el otro paso. Así como nos identificamos con Cristo en su muerte, por la fe, cuando continuamos en ese paso, el Señor nos lleva a la vida resucitada. Y en esa vida resucitada continuamos con Él, pegados a Él. No es automático, tiene que ser constante. Y en esa constancia, mis amados, el Señor empieza a dar el fruto del Espíritu. El fruto no es instantáneo, va con el caminar. Con el caminar cristiano empiezo a tener el fruto de gozo, de paz, de paciencia, de amor, de satisfacción, ¿verdad? Yo puedo tener todo el conocimiento aquí. Y cuando lo tengo aquí y no lo tengo aquí, me aburre la iglesia, me aburre la Biblia, me aburre orar, me aburre juntarme con los que no son cristianos. No quiero esas cosas.
Quiero estar en mi propio mundo, un mundo barato, un mundo podrido, un mundo miserable, del cual el Señor nos vino a rescatar. No creamos que el cristianismo es el golpe de pecho y el andar de rodillas y la cara así larga. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida, pero una vida abundante, no una vida mediocre. Yo he venido para que tengan gozo, pero no un gozo pasajero que el pecado te da y te deja con un mal sabor de boca. Y un gozo completo, ¿verdad? En la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. No veamos la imagen religiosa que nos presenta la religión o que nos presentan los legalistas, mis amados. Veamos la imagen de gozo y paz que el Señor nos dice. El reino de los cielos no consiste en comida y en bebida, sino en gozo y paz del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que nuestro Dios es un masoquista para crearnos, para hacernos sufrir? No, mis amados. Aquel que vive una vida cerca, pegado al Señor en el Espíritu, sabe de la paz que es, primero de estar en paz con Dios y después de estar en el fruto del Espíritu que es inexplicable. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, las cosas espirituales no se pueden hablar así porque se tienen que entender espiritualmente. Tanto el transmisor como el receptor tienen que ser espirituales. De otra manera no hay comunicación. Y en este caso, el receptor en nuestro corazón de las cosas espirituales es el Espíritu Santo, que nos hace entender las cosas de Dios. Y que Dios mismo nos las dice a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión los unos con los otros, a través de escuchar los estudios de la Biblia, a través de muchas cosas, ¿verdad? Así que hoy celebramos la resurrección de Cristo. Y si hay alguien aquí que por algún motivo no ha recibido a Cristo en su corazón, o que se ha apartado del camino, yo voy a hacer una oración. No voy a pedir que nadie levante la mano ni que nadie haga una cosa especial. Solamente quiero que aquella persona que necesita ponerse en cuentas con el Señor, que ya lo conoció, se ponga a cuentas hoy, que abra su corazón y que disfrute esa resurrección que Cristo quiere darle en su vida. Y también de los que no han conocido a Cristo, nunca lo han recibido, nunca han hecho este análisis, hicimos un análisis muy breve de la evidencia de la resurrección de Cristo por el tiempo, pero si hay interés, la evidencia está allí. Que abras tu corazón y digas, Señor bendito, muéstrame tu verdad, yo quiero recibirte como Señor, creo en ti, perdona mis pecados. Así que vamos todos a hacer esta oración. Todos vamos a repetir esto. Señor bendito, gracias por morir por mí. Te doy gracias, Señor, que tú pasas por alto todos nuestros pecados. Perdóname, Señor. Esta oración es para los que ya conocieron al Señor, pero que quieren hacer su dedicación. Y repitan, Señor, perdóname por haber fallado. En este día vengo a ti, abriendo mi corazón, para que me llenes con tu presencia, Señor. Y me guíes nuevamente en tus caminos. Tú eres el buen pastor que vas en busca de la oveja perdida. Yo soy esa oveja. Tú eres el padre de ese hijo pródigo que regresa a casa. Y yo soy ese hijo, Señor. Quiero venir a ti, Señor. Quiero sentarme contigo. Quiero comer contigo, Señor. Lléname de tu espíritu y vuélveme a tus caminos. Y lléname de tu gozo y de tu paz. Y para aquellos que no conocen al Señor, Señor, gracias por morir por mí. Repitan todos conmigo de cualquier manera. Te reconozco como el Señor y Salvador. Te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Perdóname por mis pecados. Te entrego mi vida, mi salud, mi futuro y todo lo que soy. Escribe mi nombre en tu libro, Señor, y séllame con tu Espíritu Santo. Quiero andar en tus caminos. Enséñame tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.